bachillerato. Profe. Dime. Hola, sí, dime. Hola, hola, hola. Hola, profe. Una pregunta. ¿La insulina es la hormona más anabólica o no? Bueno, lo que pasa es que depende. Hay que entender qué es lo que hace la insulina, ¿no? ¿Qué hace? Pues es la del páncreas, ¿no, profe? Sí, lo que pasa es que en el páncreas tenemos dos, digamos que dos hormonas muy importantes. Bueno, son más, pero principalmente está la insulina y está otra hormona que se llama el glucagón, ¿no? Entonces, ¿qué hará la insulina y qué hará el glucagón? La Profe, insulina regula los niveles del azúcar. Listo. Entonces, está generando la regulación de los procesos, o bueno, el nivel de azúcar en la sangre, al igual que el glucagón. El glucagón también hace eso, pero ¿qué hará la insulina y qué hará el glucagón? Hola, Aumenta los niveles de la glucosa en la sangre. listo. Entonces, la insulina es una hormona dentro de nuestro páncreas que va a hacer que que el azúcar o la glucosa, ¿cierto? Que esté en la sangre empiece a hacer un proceso de absorción en las células, ¿listo? Es decir, si hay una gran cantidad de insulina en el cuerpo, o bueno, en el torrente sanguíneo, quiere decir que la persona tiene un nivel alto o bajo de azúcar en la sangre. ¿Qué creen ustedes? Otra vez, la insulina, me imagino que lo están anotando, todo lo que estemos diciendo lo tienen que anotar. Entonces, la insulina es una hormona que hace que la glucosa que está en la sangre, el azúcar que está en la sangre, si no, o sea, la glucosa, puede ingresar a las células, se absorba dentro de las células. Por Profe, tanto, si hay una gran cantidad de insulina en la sangre, podemos decir que el nivel de azúcar es alto o bajo en la sangre. Está fácil. Ahí está la Alto, respuesta. ¿Por qué? porque esta hormona permite el fácil ingreso de de la glucosa, no sé, o sea, pues eso fue lo que O sea, tú entendí. dices que es alto o bajo. Alto. ¿Por qué? O sea, según lo que estás respondiendo, Mm, no sé, profe, realmente no sé, pues. ojo con esto. Estamos hablando del nivel de azúcar en la sangre. Si sale insulina a la sangre, la glucosa se mete a las células para hacer el proceso de respiración. Por eso es que ahorita eh, Jean Paul decía que si es la hormona más anabólica, quiere decir anabólica. Mejor dicho, ahorita estábamos hablando de que la respiración es un proceso catabólico. ¿Qué era catabólico? La degradación de un compuesto. Bueno, Excelente. Ahora,
¿qué será anabólico? Es todo lo contrario. Cuando crece, Ajá. Cuando empieza a hacerse síntesis, se llama eso. Es decir, cuando se empieza a crear también eh, procesos, o bueno, se generan procesos de creación, ¿no? De algunas hormonas, etcétera. También de algo que se llama el glucagón, ¿no? Que es como un compuesto lleno de mucha glucosa. ¿Listo? Entonces, si hay mucha insulina, el azúcar o la glucosa se meterá dentro de las células, por tanto el nivel de azúcar en la sangre será bajo, porque ya no está la glucosa en la sangre, está dentro de las células, en los tejidos. ¿Listo? Pero, digamos, suele pasar. ¿Alguien sabe qué es la diabetes? tener el Cuando, azúcar, Uy, no entendí. Abre Castaña. tener los niveles de azúcar muy altos. Listo. Nosotros relacionamos la diabetes con el control de azúcar. Listo. Sin embargo, es un problema mucho más grave. O sea, no es un problema solo en la glucosa, sino en todo el control de la energía del cuerpo. ¿Listo? O sea, hay un grave problema, porque las personas que sufren de diabetes no solo es por la glucosa, sino también por las grasas. ¿Sí? Una persona que sufra de diabetes, pues también tiene que cuidar mucho el consumo de grasa. Y es que la Profe, grasa también se convierte en un proceso. Más que todo, en tener un azúcar alto es que no se generan las cantidades necesarias de insulina. profe, Listo, muy bien. Dale, Kevin. Es que, o sea, es raro porque no hay solamente como un tipo de diabetes, sino como que hay varias Hay pues, 3. ¿Un tipo de qué? Ah, de ya. diabetes. Sí, claro. Digamos, hay varios tipos. Incluso también hay ciertos tipos de diabetes por disposición genética. O sea, eso lo preguntan mucho. O sea, si alguien en la familia ha tenido diabetes y bueno, habría que ver. Pero la diabetes realmente es un problema en el control de la energía del cuerpo. Es un problema metabólico, es un problema en en los procesos que tiene el cuerpo. Entonces nos decían, claro, una persona que tiene diabetes, pues tiene unas grandes cantidades de glucosa en la sangre, puede pasar, entonces les toca inyectarse insulina. ¿Para qué? Para que pueda ingresar esa glucosa a las células. No la está produciendo. Por tanto, sus células se están quedando sin energía. ¿Listo? Kevin, ¿vas a decir algo más? Yo, profe. Ah, no, Gerardo, perdón. Ah, no, todo bien. Jean-Paul, cuéntamelo. Jean-Paul. Profe, una pregunta. Mm, ¿El tipo de grasas como la del queso le hacen daño a una persona o son el tipo de grasas como la del aceite de soya? ¿Como la del qué? El aceite de soya. Digamos que el problema de consumir grasas no es, o sea, digamos, nosotros podemos consumir ciertos tipos de grasas. Lo que pasa es que hay unas grasas que son grasas saturadas y que se van a acumular en el cuerpo como colesterol. Entonces son em, grasas que no van a generar un aporte energético. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos cualquier tipo de grasa? Digamos, incluso puede ser vegetal, que supuestamente es saludable, incluso, digamos, si tú te pones a comer en exceso aguacate, por ejemplo, que también tiene grasas, y se supone que es vegetal y todo eso. ¿Qué es lo que va a hacer tu cuerpo? Tu cuerpo, y digamos que eres una persona muy sedentaria, es decir, que no hace ejercicio ni nada de eso, pero se la pasa comiendo grasas así sea vegetales. ¿Qué es lo que va a hacer tu cuerpo? Tu cuerpo lo que va a hacer es empezar a acumular esa energía porque no la está gastando. Entonces allí es donde empieza a aumentar los niveles de grasa corporal. ¿Listo? Entonces, mm, no podemos decir que hay grasas buenas, grasas malas. Las grasas no son ni buenas ni malas. Es más,
pueden ser buenas en el sentido evolutivo. ¿Para qué servirán las grasas en el cuerpo? Yo ya les había dicho en algún momento de la vida. Para el Para entorno. generar energía. Muy bien. O para- sí. O sea, es un almacén, un almacenamiento de energía que el cuerpo empieza a acumular en caso de que, no sé, digamos, esté en un modo de supervivencia, va a utilizar esa grasa como energía para degradar glucosa, para degradar grasas y obtener Profe, ATP. Dime. mire que yo pues a principios de cuarentena, Ujú. yo comía mucha grasa y yo comía mucho, ¿sí? Y yo no hacía ejercicio y entonces porque y yo nunca engordé. Porque usted está en pleno proceso de crecimiento, entonces metabolismo más rápido. Exacto, muy bien, Kevin. Tiene que ver con eso. Ahora, eh, como ustedes, es raro, bueno, menos mal en Colombia no hay tantos índices de obesidad, realmente no son índices tan alarmantes como en otros países, ya sabemos cuál. Ah, Estados Unidos. exactamente, que es el que tiene los índices más grandes. ¿Por qué? Porque son personas que son exageradamente sedentarias, es decir, no hacen nada de comer muchas grasas. Entonces, lo mismo me pasa a mí, o sea, digamos, yo como y no engordo. ¿Pero por qué? Por lo que decía Kevin, nuestros procesos metabólicos son mucho más rápidos, es decir, nosotros procesamos toda esa energía muchísimo más rápido, el cuerpo todo el tiempo la está quemando, así no nos demos cuenta. Hay personas que empiezan a acumular, comen un poquito y engordan mucho. ¿Qué pasa? Pues que comen y esa glucosa no se está aprovechando, entonces se empieza a acumular. ¿Listo? Dice acá Schneider, hay una caricatura, así el agua, ¿qué? Ah, el aguacate le da poderes. Y luego come muchos aguacates y se infarta y le da un infarto y se murió. Uy, ¿qué caricatura es esa, amigo Schneider? Bueno, entonces, vamos a mirar otra cosa que no me han dicho y creo que ya no me dirán. Una característica muy importante de los seres vivos, para que lo tengan en cuenta, es que los seres vivos, en jóvenes titanes, ¿en serio? Ay, Schneider. Entonces, eh, es que tienen que, Células. muy bien, listo. Por eso es una de las razones también, por ejemplo, por las que los virus no son considerados seres vivos, además de que los virus no se pueden autorreproducir. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que las células son unas estructuras muy importantes que después, más adelante, veremos, empezarán a formar tejidos. Pero para entender cómo se forman los tejidos, tenemos que entender varias cosas fundamentales de la célula antes de pasar al otro tema. Y es, ¿cuáles son las estructuras? ¿Cierto? ¿Y qué hacen esas estructuras? ¿Estamos? Profe, Dime, no entendí. ¿qué no entendiste? La pregunta, lo que nos acabaste de decir, Por eso específicamente, ¿qué? lo de las estructuras y todo eso. ¿Pero qué? ¿Qué toca hacer, profe? Entender. Lo que pasa es que tienes que decirme, mira, profe, la verdad, yo no entiendo qué es una estructura. Ah, listo. Y ahí yo digo, No, profe, claro. eso no. Entonces, ¿qué no entiendes Mire, específicamente vamos a hablando? decir, listo. Cuando tú nos dijiste que tocaba, para entender los tejidos, toca entender las estructuras. ¿A qué te refieres con estructuras? A las cosas que están formando a la célula, que están dándole forma a la célula. ¿Listo? Exacto, eso era lo que Muy no entendía. bien, eso es. Sí, ve que así es diferente explicar porque me pongo a repetir todo y sigue sin entender porque lo diré con las mismas palabras.
¿Sí me entiendes, Méndez, o te explico, Federico? No, ya. Listo, muy bien. Ahora, vamos a ver también que digamos, a la duda, respecto a la duda que tenía nuestro querido amigo Morenazo, vamos a ver que la forma de entender los tejidos tiene que darse a partir de las células. ¿Por qué? ¿Qué es un tejido? ¿Alguien sabe qué es un tejido? No entendí por ahí. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Qué es un tejido? Las capas de las células. ¿Los qué? ¿Los qué? Las capas de las células. Los tejidos son las capas de las células. No, 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 o sea, las capas de la célula, no. Profe, los tejidos no son, creo que la alineación de las células para formar otros, no sé, sistemas o algo por el estilo. Excelente. Como los Los, órganos. los tejidos no son más que la unión de múltiples células. ¿Listo? La unión de múltiples células. Entonces, cuando hablamos de un tejido, estamos hablando que muchas celulitas se empiezan a unir, células iguales, se empiezan a unir. Ya después, cuando se empiezan a unir muchos tejidos, es decir, células ya más variadas, ¿cierto? Ahí sí hablaremos de que se forman los órganos. Cuando se forman los órganos, esos órganos se unen con otros órganos y forman Sistemas, muy pues. bien, excelente. Sistemas. ¿Listo? Entonces, vamos a tener eh, sistemas y después estos sistemas se van a unir y ¿qué formarán? Un ser vivo. Muy bien, Bueno, no, un ser vivo. seres vivos, sí, 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 organismos, Eso. seres vivos. Ahí está bien. Organismos u seres vivos. Eso es lo que va a pasar. Entonces, miren los procesos que vamos a ir entendiendo. Ahora, todo esto, obviamente, todo esto está relacionado, no vamos a olvidar lo que aprendimos el periodo pasado. Es decir, está relacionado con un proceso llamado que lo vimos el periodo pasado. La palabra mágica que les dije que no olvidaran. Entropía. Muy bien. Está relacionado con un proceso llamado la entropía. ¿Listo? La entropía, perdón. Ese proceso, ¿por qué está relacionado? Pues porque la célula sigue siendo materia. ¿Sí? La célula sigue siendo materia. Es decir, está funcionando a partir de átomos. Entonces, como está funcionando a partir de los múltiples átomos que tenemos, va a generar estos procesos de, digamos, de comportamiento de acuerdo a la temperatura, etcétera. Entonces, la materia no se va a comportar igual, digamos que dependiendo de las condiciones. Y eso va a afectar, por supuesto, a nuestras células, porque las células están hechas de átomos, son materia. Entonces, es un proceso que se está dando gradualmente. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Nosotros tenemos acá dos tipos de células. ¿Cuál es la principal diferencia entre una célula y la otra? La ¿Ya la reproducción. encontraron? La No. reproducción. Digamos que respecto a eso, se parecen muchísimo.
Profe, pues en la imagen la diferencia que veo es la gran vacuola central, creo. Ujú, bueno, sí. ¿Qué más? También podría ser la pared celular. Listo, muy bien. Ahí están las diferencias claras. ¿Cuál otra? El cloroplasto. El cloroplasto, muy bien. ¿Cuál más? La La vacuola. La vacuola y, 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 centriolos. y los centriolos. Ahí están las diferencias. ¿Listo? Ah, entonces miren acá, que la vacuola de la célula animal es más pequeña, nos dice Laura, que la vacuola vegetal. Claro, en las plantas hay una gran absorción de agua, entonces la vacuola, que es la que administra el agua, es un poco más grande. En la célula animal no es tan rígida como la célula vegetal. Pero la principal diferencia, bueno, además de la pared, porque pues acá hay pared celular y acá nosotros tenemos membrana, solo membrana plasmática. Es decir, la célula vegetal también tiene membrana, pero tiene una estructura mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque ya no tiene esqueleto, como nosotros, endoesqueleto, ¿sí? Eh, entonces empieza a generar esta estructura para darle forma al, a la planta como tal, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que la principal diferencia radica en que la planta tiene cloroplasto. ¿Listo? Esa es la principal, o sea, digamos, la diferencia más marcada y que realmente genera unas dinámicas muy importantes. Entonces, la planta tiene dos organelos celulares muy importantes y nosotros solo tenemos uno para en relación a la energía como tal. ¿Cuál será? A ver, ¿ya la tienen? ¿Profe, me podría repetir? Ay, porque me hacen repetir tanto, concéntrense. ¿Cuáles son o cuáles son los organelos celulares importantes que tienen las dos células para la producción de energía? La célula vegetal tiene dos y nosotros solo tenemos uno. Está fácil, fácil, ya saben. Mejor dicho, pongámosla fácil, así como con plastilina para que las crean en su cuadernito. ¿Cuál es el organelo celular que se encarga de la respiración? La mitocondria. Muy bien, entonces, ¿por qué no dudaron? ¿Por qué dudaron, perdón, si ya lo sabían? O sea, si hablamos de energía, ¿quién se encarga de la administración y producción de energía en una célula? La mitocondria. Es la que hace ATP, degrada glucosa para obtener ATP. Respiración se llama ese proceso. Ahora, ¿las plantas la tienen? Ahí está la respuesta en la pantalla. Sí, profe. Sí tienen. Es decir, las plantas sí hacen. ¿Se hacen qué? Respiración. Respiración. Listo. Ojo con esto. La fotosíntesis no es la respiración de las plantas, porque mucha gente dice eso. Eso es totalmente falso, porque las plantas tienen mitocondrias, por tanto respiran igual que nosotros. Recuerden, respirar no es inhalar y exhalar. Eso no es respirar. Respirar es cuando la glucosa y el oxígeno llega ahí a la mitocondria. Es decir, en cada uno de los más de 2 billones de células que tenemos en el cuerpo, tiene que llegar la glucosa y el oxígeno y hacen la respiración. La diferencia con las células vegetales, ¿cuál es?
¿Cuál será? El cloroplasto. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace esa cosa llamada cloroplasto? Es otro órgano en lo que tiene la función de proveer energía, o sea, además de la que nosotros tenemos, que es la mitocondria. Ujú. Muy bien. Entonces, presten, o sea, mejor dicho, cada día que ustedes se levanten, cada día que ustedes se muevan, respiren ahí donde están, le van a dar gracias siempre. ¿A quién? Siempre. Todos los días hay que darle gracias a quién. ¿A quién habrá que darle gracias? Todos los días. Adiós. Muy bien, a los cloroplastos, excelente. ¿Por qué los cloroplastos? Porque los cloroplastos son aquellos organelos celulares que se encargan de producir glucosa, ¿listo? Es decir, hacen un proceso llamado fotosíntesis, ¿listo? Entonces usted todos los días y cuando se vaya a dormir y cuando se vaya a levantar va a decir, va a elevar una oración a los cloroplastos. Muchas gracias, señores cloroplastos, por proveerme toda la glucosa en forma de papa, en forma de arroz, en forma de lentejas, en forma de papas fritas, ¿por qué no? En forma de hamburguesa, en forma de lechuga, en forma de tomate, en forma de lo que sea que usted consuma, es gracias a los cloroplastos que crean la glucosa. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, como ustedes bien saben, las plantas son consideradas seres autótrofos. Los animales somos heterótrofos. ¿Qué significa eso? ¿Auto qué es? O sea, que se pueden no, es que no sé cómo decirlo. Entonces, mira la palabra para que la anotes ahí en tu cuaderno también. Auto significa para sí o por sí mismo. ¿Listo? Profe, sería como un tipo de independencia, o sea, Pero espera que te estoy explicando ah, qué pena. la etimología de la palabra. Entonces, auto, estamos hablando de autótrofo, ¿no? Auto significa por o para sí mismo, ¿listo? O de sí mismo. Y trofos, ¿cierto? Viene del griego, que significa alimentación o alimento. Hace referencia a nutrición, ¿listo? Entonces, ¿qué será un organismo autótrofo? Como Que las la plantas. alimenta por sí mismo. Ellas pueden crear su propia, Alimentación. exacto, su propia alimentación. ¿Qué es la alimentación en los seres vivos? Cuando hablamos de alimentación en los seres vivos, ¿de qué estamos hablando? Glucosa. Muy bien, glucosa. Es decir, los seres autótrofos pueden producir su propia glucosa. ¿Listo? Como las plantas. Es decir, miren esto tan importante. Tienen cloroplasto acá que produce glucosa. Cuando esa glucosa se crea, ¿a dónde se va? A la mitocondria para Hacer hacer un ATP. proceso llamado respiración. Es decir, las plantas hacen los dos procesos. Hacen fotosíntesis donde crean la glucosa. Es un proceso anabólico, o sea, se crea la glucosa, se fabrica la glucosa a partir de la luz y de, bueno, de nutrientes también. Pasa a la mitocondria y ahí se degrada para obtener ATP. Nosotros, los animales, no tenemos esa posibilidad. Nosotros solo tenemos mitocondria. Por tanto, ¿qué nos toca hacer?
recibir la glucosa. Recibir la glucosa de... La mitocondria. No, la mitocondria no nos puede dar glucosa. Eso lo hace el cloroplasto. Eso tiene que ver con la cadena de alimentación, ¿no? Con la retrófica, sí. Pero entonces, ¿de dónde recibimos esa glucosa? La alimentación. De alimentos como plantas o Es decir, carne, de otros seres vivos. seres vivos. Muy bien. Es decir, nosotros tenemos que ingerir esa glucosa. ¿Listo? Por eso es que los animales y la mayoría, y el resto de seres vivos, no la mayoría, pero sí el resto de seres vivos, somos considerados heterótrofos. ¿Listo? Hetero, que significa distinto, diferente, y trofos, que significa Alimentación. muy bien, alimentación. Que, ojo, pónganle ahí al lado de esa alimentación la palabra glucosa. Estamos hablando de glucosa, ¿listo? Entonces, nosotros los animales somos heterótrofos, no tenemos cloroplastos, no podemos producir glucosa, por tanto, toca consumirla. Toca consumirla, ¿listo? Para que ya cuando en la sangre esté esa glucosa, la insulina se active y esa insulina lo que hace es que la glucosa entra a las células para llegar a la mitocondria. ¿Listo? Eso es lo que pasa. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo. Ya vimos tal vez uno de los organelos muy importantes. Por allí en el chat alguien me decía también que una de las características de los seres vivos era el crecimiento. Creo que en la anterior sesión incluso lo escribían, si no estoy mal. Entonces era el crecimiento, claro. Los seres vivos tenemos múltiples etapas de desarrollo y en esas etapas de desarrollo, pues la célula va creciendo, va teniendo un proceso de crecimiento en cuanto a su estructura interna y va creando muchas cosas. Tiene la capacidad de creación también a partir de ciertos compuestos químicos. Entonces, hay muchos organelos celulares dentro de las células, valga la redundancia, que van a tener diversas funciones. Vamos a empezar en orden, como aparecen ahí. ¿Qué hace el núcleo? Es como si fuera el cerebro el que manda. ¿Seguro? ¿Por qué lo dices? ¿O de qué forma lo haría? ¿De qué forma mandaría? Mandando señales a los demás organismos. ¿Cómo? No entendí. O sea, es el que, digamos, si una parte necesita, digamos, no sé, algunos organismos, pues los manda pues a hacer eso. O sea, sí. ¿No? No, el núcleo no funciona tan así. ¿Alguien sabe qué hace el núcleo? ¿Qué hay dentro del núcleo? El ADN, ¿no? Bueno, el Muy bien. nucleolo. Pero, No, lo que pasa es que el nucleolo es una acumulación de ADN, sí, pero la función del núcleo es funcionar prácticamente como una bodega. ¿Listo? ¿Una bodega de qué? Se preguntarán ustedes. ¿De qué será esa bodega? está almacena ADN, o sea, bueno, sí, ADN, ¿no? Sí, ya, no hay más que decir ya. Es prácticamente una bodega que almacena nuestro material genético. ¿Listo? O sea, todo lo que nosotros somos es gracias al ADN, es nuestra información genética. Y dentro de
núcleo, ¿cierto? Dentro de ese núcleo vamos a tener que este material genético siempre va a estar ahí disponible para cuando en la célula requiera cualquier cosa. Sin embargo, no lo puede hacer por sí solo, ¿listo? Ya miraremos por qué. Listo, ¿hasta ahí bien? Sí, profe. Listo, miremos. Entonces, nucleolo. Bueno, el nucleolo no es más que una acumulación de material genético que forma este pequeño punto, ¿cierto? Incluso ahí falta el ADN. ¿Qué era el ADN? Nuestro se acuerda? material, El nuestro, material genético. eso. Listo. Pero ¿qué significan las palabras? Las letras ADN, las siglas. ¿No? No, profe, no sé. ¿No recuerdan? Ácido. De eso. Muy Aquí bien. para interrumpirte, profe. Dale, dale. Es que la palabra es difícil. Desoxirribonucleido. Casi. Ácido Cleico. desoxirribonucleico. ¿Listo? Desoxirribonucleico. Bien. Entonces el ADN va a ser muy, muy importante porque es el que va a tener nuestra estructura. Sin embargo, alrededor de él vamos a tener un montón de sustancias. Las voy a decir en este orden porque están todas pegaditas. Entonces, muy importantes. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso y los ribosomas. ¿Alguien se acuerda que hace alguno de estos tres? ¿No? Eso va a ser muy importante. O sea, entender, obviamente toca todos estos elementos, entenderlos. Profe, Dime. el sitio de las proteínas en la célula, algo así. Exacto. Crean proteínas. Es decir, nosotros estamos hechos a base de proteínas. Todo lo que somos son proteínas. ¿Listo? Y el retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas crean eso, todo lo que somos. Si se reproduce el virus en nuestro cuerpo, es por los ribosomas. Bueno, chicos, esto se va a cortar, no nos volvemos a conectar, ¿listo? Y nos vemos la próxima. Buena clase, muchachos. Ahora Profe, sí yo están tengo una, conectados. profe, yo tengo una duda. ¿Tienes una duda? No, No, vení, nos profe. volvemos a conectar entonces No, para no, profe, responderla. pero solo es, digamos, vamos a seguir teniendo la clase de dirección de curso. No, no. Ah, ya. Listo, profe, gracias, chao. Hey, muchachos. Bien. Chao. Chao, chao, chao.